Bienvenidos a Susurros del Inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo. ¿Qué quiero decir? Los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta semana de fiestas patrias aquí en México, les contaré leyendas mexicanas para celebrar nuestras tradiciones. Así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Oaxaca, el Callejón del Muerto. En la primera calle de Morelos, arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros, un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen, lo que motivó que se le hubiese conocido desde entonces con el nombre del Callejón del Muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, que envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una arcusa, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen. Aquella noche flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa, la quietud nocturna de la ciudad. Aquella noche flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud de la ciudad fue interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campana de las 12 del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno: «Las 12 y nublado». Y como escalonadas sobre el filo de la medianoche fueron rodando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban según costumbre la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad entregados al sueño. De repente, rasgando las impalpables entrañas del silencio de aquel solitario callejón, partió un ¡ay! Agudo, prolongado, un penetrante grito de agonía al que respondió el siniestro aullido de los perros de los contornos, aullidos dolorosos y lúgubres que delataban el paso sigiloso de la muerte. Después el silencio volvió a cubrir, como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotar en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviese alas en los pies. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División de Oriente, torció hacia la derecha, en dirección al templo de dicho barrio, y tocó la puerta del curato, con recios e insistentes aldamonazos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. «Vamos, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede?» «Disimule su merced lo intempestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la Soledad ha sido apuñalado un hombre y requiere de su confesión». «¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la Soledad
o el de San José? No, padre, el moribundo quiere que sea su merced quien lo oiga en confesión. Bien, hijo, tus motivos tendrá, aunque el tramo es largo y la noche está oscura como boca de lobo. Vamos, alúmbrame y guía. A la mitad del callejón tendió boca arriba yacía el sereno, moribundo, mostrando tremenda puñalada en mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. Ahí está, padre. Bueno, toma el farol, que no lo necesito, y retírate a cierta distancia mientras lo confieso. Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida cada rato por los espasmos de la agonía, mas la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que la absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces, al levantar el extremo de la capa con que le había cubierto el rostro, que descubrió que aquel desconocido, que ahora yacía cadáver a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado a un muerto, y el propio muerto le había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas y como pudo, porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura, a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero la funesta consecuencia de aquella terrorífica aventura conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión del muerto. La Matlacigua, en Oaxaca de Juárez, capital de este bello estado, dice que existe una alma en pena que acecha a los hombres desde hace siglos, más cuando son viciosos. La Matlacigua es una linda joven mestiza, de piel canela y cuerpo agraciado, que va vestida con ropas de manta bordadas. Suele acercarse a los sujetos en bares y cantinas, con lo que coquetea llamándolos desde los faroles de las calles, buscando que la persigan. Sin embargo, este es el peor error que podrían cometer. Cada vez que un hombre imprudente va detrás de la Matlacigua, ésta lo trae a lugares peligrosos como barrancos o cerros lejanos. Primero camina por horas con ellos, infundiéndoles una pasión irresistible que les impide apartar su mirada de ella. Es demasiado tarde para cuando se dan cuenta de lo que está pasando. Algunos dicen que en ese instante advierte que la muchacha no camina, sino que va flotando por el suelo. Otros cuentan que lo que ve es que en lugar de tener piernas, tiene las patas de un cordero negro. A la mañana siguiente, las víctimas de la Matlacigua son encontradas en trance, heridas y con los pies llenos de ámpulas. Siempre juran que estuvieron caminando con una joven muy hermosa, de la cual no hay rastro.
ruinas y es muy recordado por esta macabra leyenda. Todo comenzó durante la época de la colonia. Fray Domingo de Aguillaga era un hombre que se tomaba muy en serio sus designios religiosos en la Nueva España. Siempre hacía cuanto estaba a su alcance para engrandecer el espíritu de sus hermanos, y es por eso que tenía la obsesión de construir un gran templo en el que pudiera habitar todos juntos. Día y noche pensaba en cómo podía cumplir su misión. Cierto día, un carruaje negro tirado por caballos del mismo color y cortinas oscuras se detuvo frente a su convento. De él se bajó un hombre alto y bien vestido, también con ropas negras. Había algo inquietante en su mirada. El desconocido pidió hablar de inmediato con Fray Domingo, y este, muy extrañado, lo recibió en su despacho. Allí estuvieron hablando por horas, hasta que el hombre de negro salió sin decir una palabra y volvió a montar en su carruaje. Los novicios estaban muy intrigados por saber qué había pasado, pero Fray Domingo tenía algo más importante que decirles. Esta noche enciérrense en sus habitaciones y pase lo que pase, no salgan de ahí. Asustados, los monjes decidieron hacerle caso, y apenas se oscureció, cerraron las puertas de sus celdas. Dieron las 12. Varios carruajes llegaron a las afueras del convento. De ellos salieron innumerables sombras que le pusieron los pelos de punta a gritar las peores blasfemias en contra de los santos, de la Virgen y hasta del mismísimo Creador. Al mismo tiempo que maldecían, construían el templo anhelado por Fray Domingo, apilando piedras y piedras sin parar. Justo cuando estaban por colocar la última losa, el canto de un gallo se escuchó, paralizándolos. Acto seguido se escuchó un alarido escalofriante y las sombras se retiraron a toda prisa. Fray Domingo de Aguillaga al fin tenía su templo. Disfrutó de él por muchos años hasta que pasó el tiempo. La muerte fue a buscarlo. Antes de que el buen hombre partiera, sus compañeros se acercaron al lecho donde yacía moribundo y le preguntaron qué había pasado aquella macabra noche. Resignado, Fray Domingo les contestó: no tiene sentido seguir callándolo. Ahora que estoy a punto de marcharme, verán, aquel día, el hombre que fue a visitarme era en realidad el diablo. Me ofreció construir el templo que yo tanto anhelaba en una noche, antes de que cantara el gallo, a cambio de las almas de todos los habitantes del convento. Desde luego que no era mi intención permitir que me tentara, pero como se me ocurrió que podía engañarlo, decidí correr el riesgo. Esa noche observé cómo el templo era levantado, y antes de que lo terminaran, cogí una gallina y se la enseñé a un gallo entrenado, que cantó antes del amanecer. El diablo, al ver que había sido engañado, me persiguió para tratar de matarme, pero yo tomé mi escapulario y se lo clavé en el ojo. Se dice que aún hoy, después de tantos siglos, por las noches se ve una sombra deambulando en medio de las ruinas de Tlalpan. El espinazo del diablo. Esta es una leyenda trágica de Cuxtláhuac por los desafortunados acontecimientos que han sucedido en este lugar. Para que pasara la carretera de Cuxtláhuac o Ahuapan de León, para que al construirla por su trazado original fue imposible, por la razón de que el terreno era demasiado fangoso e inconsistente, provocando con esto una verdadera dificultad para su construcción. Los ingenieros decidieron buscar otra opción a la construcción, realizándose el trazado por su actual ubicación y dando lugar al abismo en uno de los costados de la carretera.
silenciosas en los camiones de pasajeros con destino a Guajuapan de León. Antes de llegar al hogar, aparecía a la orilla del camino una mujer hermosa vestida de blanco, la cual abordaba el camión como una situación normal de rutina. Pero al pasar al lugar y a buscarla, el conductor del vehículo, ya había desaparecido a bordo del camión, el cual siempre estuvo en movimiento y no se había detenido para nada, convirtiéndose esto en un misterio, como para el conductor, así como para todas las personas que viajaban en él. Así siendo esta la leyenda del espinazo del diablo. La carreta de la muerte. Cuenta la leyenda que el sonido de las ruedas de una carreta puso en alerta a pobladores de Oaxaca, pues siempre se escuchaba a la misma hora por las adoquinadas callejuelas. La persona que se arriesgó a investigar de qué se trataba terminó encontrando la muerte, y todo indicaba en su cuerpo que había sido de una forma muy trágica. Mucho tiempo atrás, en aquella época, en donde todavía la electricidad no llegaba a Oaxaca, se presentó un inexplicable suceso del que todos hablaban. Allá en lo conocido como el Callejón de la Soledad, ahora avenida Morelos, cerca del convento de las Capuchinas y de la iglesia de la Soledad y de San José, en altas horas de la noche, cuando todo se encontraba en completa oscuridad, las monjas que habitaban el recinto y que se encontraban cumpliendo alguna penitencia decían escuchar una vieja carreta recorrer las calles a paso rápido. La duda entre los pobladores de querer conocer de quién se trataba iba creciendo, pues el rechinar de las llantas y el galope de los caballos en ocasiones no los dejaba dormir. Inclusive, en algunas ocasiones se pudo escuchar a lo lejos el lamento de algunas personas. Fue una conocida señora del pequeño pueblo la que una noche, al escuchar que la carreta se acercaba, decidió asomarse por la ventana para descubrir de quién se trataba. Pudo ver la sombra de los grandes caballos, pero de repente, cuando trató de identificar quién era el cochero encapuchado, su sorpresa fue tal que terminó desmayada, pues se trataba de la mismísima muerte. Al tercer día, la mujer fue encontrada muerta, llena de moretones, raspaduras y quemaduras, algo así como si hubiera sido arrastrada durante mucho tiempo. Los pobladores pronto atribuyeron el fallecimiento a la carreta de la muerte, por lo que decidieron rezar durante las noches, encerrándose en sus casas y evitando a toda costa asomarse por la ventana. Veracruz. La mujer del relicario y el taxista. Una leyenda urbana que platican los viejos taxistas del Valle de Orizaba sucedió en una noche oscura y fría, cerca de las 12, cuando un taxista regresaba a su hogar después de una jornada agotadora de trabajo. En el Boulevard de Oriente 6 ya no había ningún alma. Al pasar por el cementerio Juan de la Luz Enríquez, una mujer vestida de negro le hizo la parada, pero siguió de largo. Casi de inmediato se arrepintió y regresó por la dama, que llevaba en su cuello un relicario con una cruz de oro. Erasto, como se llamaba el ruletero, frenó el auto y se echó de reversa para subir a la pasajera. Al observar el rostro de la joven por el espejo retrovisor, sintió escalofríos y miedo. Tenía un rostro angelical, pero pálido, ojos bellos como de gato, aunque tristes, y cabello largo. Llevaba un vestido negro de encaje y un velo transparente, y en su cuello colgaba el relicario. Le preguntó a dónde iba, y le contestó la dama con voz entrecortada que iba a visitar 7 iglesias en el centro de la ciudad, y
Aunque con extrañeza por la indicación, Erasto la llevó a los 7 templos. Ante la puerta principal de cada iglesia, la joven rezaba durante 3 minutos y regresaba al taxi con una expresión serena de paz. Al terminar el recorrido, la bella joven se disculpó por abusar del tiempo del taxista y le dijo: «Mi nombre es María. No tengo dinero con que pagarle ahora, pero le dejaré este relicario. Le pido un último favor. Vaya a la colonia Barrio Nuevo. Ahí vive mi papá. Entréguele mi medallón y dígale que le pague la corrida. Recuérdele que lo quiero mucho y que no se olvide de mí nunca». Consternado por las palabras de la dama de negro, le preguntó: «¿Y a dónde la llevo ahora?». Ella respondió: «Al mismo sitio donde me recogió. Ahí me quedo». Luego de dejar a la joven cerca del panteón municipal, Erasto se encaminó nuevamente a su casa. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que María se dirigía a la puerta del cementerio y un segundo después desapareció. Impresionado, llegó a su hogar. Se sentía mareado y con un fuerte dolor de cabeza, además de que temblaba. De entre su ropa, el ruletero sacó el relicario y se lo entregó al papá de María, quien, en agradecimiento por haber ayudado a su hija a cumplir su deseo de visitar las 7 iglesias, le regaló 1.000.000 de pesos. Cuenta la leyenda que con ese dinero Erasto compró una flotilla de taxis. Desde entonces, en cada una de las iglesias que María visitó la noche que abordó su taxi, en esa fecha se ofrece una misa por su eterno descanso. La condesa de Malibran. Nadie sabe cuándo, pero al puerto de Veracruz llegó en un barco una hermosa mujer extranjera que recién estaba casada con un conde de la corona española, que había decidido radicar en México a conveniencia de sus negocios, los cuales lo mantenían en constantes viajes, razón por la que la condesa de Malibran pasaba mucho tiempo sola. Los rumores callejeros no tardaron en escucharse ante las irregularidades que los vecinos presenciaban dentro y fuera de la casa de la solitaria condesa. Grandes fiestas eran celebradas en la casona, a las que acudían las personalidades más adineradas de Veracruz, quienes observaban entre los invitados a algún jovencito solitario desconocido, nunca el mismo. Al principio, a nadie le daba importancia a estos jóvenes bien vestidos. En el puerto comenzó a ser más frecuente la desaparición de marineros y jóvenes extranjeros que no llegaban a su destino. Las grandes fiestas se celebraban en ausencia del conde, quien, pasados algunos años, no lograban concebir un hijo con su mujer, razón por la que la condesa empezó a visitar a una bruja que vivía en la zona más fangosa cercana al puerto. Los lugareños contaban que la condesa de Malibran aprendía brujería de la anciana, a la que además solicitaba constante ayuda para embarazarse. Y así fue. La mujer dio a luz un niño deforme, cuyo aspecto no cambió ni con toda la brujería, de tal suerte que su madre no lo quería, así que lo dejaba a cargo de sus criados. A unas semanas de dar a luz, el conde regresó a su casa después de una larga ausencia. Al entrar encontró a uno de sus criados cargando al bebé, que era considerado una monstruosidad. Cuando pidió razón de la criatura, escuchó la verdad, misma que lo hizo correr a sus aposentos para solicitar de su esposa una explicación. Ya ella no estaba sola. En su habitación, la condesa de Malibran se encontraba con uno de sus jóvenes amantes. Ambos murieron al calor de la espada del conde, que iracundo y herido pidió a los sirvientes arrojar los cuerpos de los amantes y al mismo niño al foso lleno de lagartos que se encontraba al fondo de la propiedad. Pero nadie quería hacerlo. Todos temían siquiera acercarse. Solo uno de los sirvientes pudo explicar que la condesa de Malibran mataba con sus propias manos a sus amantes para luego bañarse en su sangre. Los cuerpos eran arrojados al foso para desaparecer toda evidencia de aquellos incautos jóvenes. Al escuchar las atrocidades que había cometido
a su mujer. El sirviente ayudó al conde a llevar los cuerpos al foso. Desde ese momento el conde enloqueció. Se le veía vagar por las calles gritando: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que muera la condesa de Malibran! Los vecinos que rodean la casa escuchaban lamentos, quejidos y veían por la propiedad y las ventanas la silueta de una mujer muy bien vestida. La mulata de Córdoba. Esta leyenda se desarrolló durante la época de la Inquisición en la plaza de Córdoba en Veracruz. En 1618 vivía una bella mujer llamada Soledad. Su origen y domicilio eran desconocidos. Su belleza era tal que todos los hombres del lugar se sentían atraídos hacia ella. En sus venas corría sangre negra y española. Dicen que era muy buena en las artes de la medicina. Podía predecir tormentas, eclipses y temblores, las pestes y enfermedades. Ella las curaba con hierbas. También existía gente que afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo y que por lo mismo podía estar en dos lugares al mismo tiempo. La Inquisición no tardó en arrestarla y enviarla a la prisión de San Juan de Ulúa, acusándola de ser una bruja, aplicándole un terrible castigo. Tenía que ser quemada en leña verde frente a todo el pueblo por acusaciones sobre su magia negra. Un día antes de ser quemada, le solicitó al carcelero que consiguiera un pequeño pedazo de carbón con el que dibujó un barco en la pared. Al amanecer, el carcelero entró al calabozo y admiró la obra de arte que había creado la mujer. Le dijo que era un buen dibujo. Ella le preguntó si algo le faltaba a su barco. El hombre solo le contestó que navegue. Y en ese momento, la mujer saltó al barco y desapareció en la inmensidad del dibujo. El guardia quedó tan impresionado de lo que había sucedido que murió al instante. La mulata de Córdoba no fue vista nunca más, y fue ahí donde quedó plasmada esta leyenda, una de las más contadas en el puerto de Veracruz. El perro prieto. Cuenta las leyendas de que las calles del Varado se llenan de terror por las noches, justo cuando desde las sombras aparecía el perro prieto, causando de destrozos y terror a su paso. Algunos dicen que este animal es el mismo demonio, pues además de sus horrendos y afilados colmillos, sus ojos parecen carbones encendidos. Otros cuentan que este engendro no es más que un vagabundo, que lo mismo molestaba a mujeres, amenazaba maridos y robaba cosechas. Según las costumbres, este hombre, al saber que el pueblo entero le buscaba para hacer que pagara sus fechorías, tomó la forma del espeluznante animal. Una vez transformado, mordía la mano de quien se atrevía a ofrecerle alimento, atacaba sin motivo a personas inocentes y causaba destrozos en el mercado local. La leyenda demoníaca de este animal tomó mayor fuerza, pues se dice que un hombre lo golpeó con un palo hasta que la bestia no pudo moverse. Fue entonces que lo inimaginable ocurrió. El perro se levantó en sus patas traseras y con las delanteras se arrancó el pellejo. Entonces descubrió su forma humana. Los testigos, atónitos, no pudieron detenerlo mientras éste escapaba para nunca más volver. Reino Mágico. En 1988, el Parque Reino Mágico abrió sus puertas al público, convirtiéndose rápidamente en una de las atracciones más prometedoras de Veracruz. Entre sus áreas verdes se encontraban albercas, toboganes, castillos, estatuas de cuentos de hadas como Blancanieves y los Siete Enanos, Winnie the Pooh, entre otros. Además de juegos mecánicos que por temporada se instalaban en el parque. Pero cuentan que este sitio no siempre fue un parque de diversiones, pues años atrás
Muchos aseguran que el parque está maldito, pues durante las obras hubo varios accidentes y muertes, lo que con el paso del tiempo desencadenó en varias leyendas de terror sobre el reino mágico, el cual en la actualidad está cerrado y abandonado. Entre las leyendas que se cuentan de este lugar, se habla de las estatuas de Blancanieves y los 7 enanos. Se dice que en las noches cobra vida y se mueven, cambian de lugar e incluso parpadean. Otra de las historias que se cuentan sobre las estatuas es sobre un trabajador del parque que vio cómo las figuras se movían. Así que el pobre salió deprisa del lugar para enterar a las autoridades. Cayó en un shock que lo mataría días después. Cuando las personas decidían ir a disfrutar de un día soleado en las albercas y toboganes del parque, se dice que en repetidas ocasiones los visitantes sentían cómo les jalaban los pies hacia el fondo. Un día, 2 niños estuvieron a punto de ahogarse en las albercas del Reino Mágico, que no medían ni 1 metro de profundidad. Ellos juraban que algo los jalaba y no los dejaba salir. También por temporadas en el estacionamiento del parque se podía disfrutar de la llegada de la feria con juegos mecánicos, hasta que una niña murió en uno de los juegos por culpa de una falla mecánica. Después de este terrible accidente, visitantes y trabajadores juraron haber visto el fantasma de la niña, y cuando ya no había nadie, el staff escuchaba risitas, llantos y voces de pequeños. Se dice que por su actividad paranormal que provocó tantas desgracias fue que el Parque Reino Mágico cerró sus puertas indefinidamente. Ciudad de México. El fantasma de la monja. Esta historia sucedió en el siglo XVI, en las calles de Guatemala y Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los protagonistas de la historia son los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María. Ellos tenían la fortuna de contar con una buena posición económica. Esto les daba acceso a una vida llena de lujos. Un hombre de apellido Arrutia pretendía casarse con María, pero no tenía intenciones honestas. Lo único que buscaba era poder acceder a la fortuna de su familia. Esta información llegó a oídos de los hermanos de María, por lo que buscaron evitar el matrimonio. Lo primero que hicieron fue buscar al novio para pedirle que no lo hiciera. Este se negó. Una vez que le ofrecieron el suficiente dinero, decidió marcharse. Al final, eso es lo que quería. María, al ver esto, se dio cuenta de las verdaderas intenciones de aquel hombre, pero saber esto le causó mucho dolor y le hizo caer en una depresión profunda por más de 2 años. Sus hermanos, no sabiendo qué hacer, pensaron que sería buena idea recluirla en un convento. Para ello la llevaron al antiguo convento de la Concepción. Pensaron que ese ambiente y el acercamiento a Dios le haría bien. A pesar del tiempo que pasó ahí, rezando todos los días y buscando evitar el dolor, simplemente no pudo, y un día se rindió. En el patio del convento existe un árbol de durazno, en donde tomó una cuerda y decidió ahorcarse. En ese mismo lugar terminaron por enterrarla las monjas, y parecía que había terminado la historia. Pero, aproximadamente 1 mes después, notaron cosas raras en el ambiente. Algunas monjas juraban haber visto en el patio, por la zona donde estaba el árbol, a una monja vagando de madrugada. Incluso, algunas juraban que al estar por la fuente de agua que se encontraba cerca, podía verse el rostro de María. El terror que esto les provocaba era indescriptible. Los años pasaron y las apariciones continuaron. Incluso, las mismas religiosas estuvieron ofreciendo toda clase de rezos y misas para intentar alejar el espíritu. Pero pasaron los años y las apariciones continuaban. Sus hermanos murieron tiempo después de forma violenta, ya que
que se vieron envueltos en una revuelta, donde fueron juzgados y sentenciados a muerte. El novio. Las malas lenguas dicen que fue eliminado por la aparición, que lo buscó hasta acabar con él. Pero son rumores de la época. No queda ningún registro de ello. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que el fantasma de la monja todavía ronda por los pasillos del convento. La quemada. Durante la época de la Nueva España, llegó a vivir a la Ciudad de México una hermosa joven española llamada Beatriz, en compañía de su padre, Gonzalo de Espinosa. Se dice que Beatriz era reconocida por su bondad y buenas costumbres. Sus encantos físicos llamaron automáticamente la atención de muchísimos hombres. Entre tantos pretendientes, resaltaba un italiano llamado Martín de Scopoli, a quien Beatriz rechazaba y evitaba a toda costa. Martín, loco de amor, empezó a matar a cada hombre que se acercara a pretender el amor de la joven. Beatriz, al enterarse de lo ocurrido, no pudo evitar sentirse culpable. Entonces, una mañana les pidió a todos los empleados de su lujosa casa dejarla sola. Fue cuando, llena de valor, sumergió su bello rostro en un recipiente con carbón ardiente. Ella pensó que de esta manera desaparecería la belleza que traía a tantos hombres. Sus gritos se escucharon por toda la calle y muchos acudieron a su auxilio. Cuando Martín se enteró de la noticia, acudió lo más pronto posible al domicilio de Beatriz, y a diferencia de los demás, él fue el único que no le hizo ningún desagrado. Por lo que Beatriz, al percatarse de esta acción, decidió aceptar casarse con Martín, portando en su boda un velo blanco. Desde ahí hasta sus últimos días, portó siempre un velo negro que cubría sus cicatrices. La bruja de Coyoacán. Por aquella época existió un joven muy bien parecido, de esos que posiblemente hoy saliesen en las portadas de las revistas. Muchas mujeres fantaseaban con ser sus novias y futuras esposas. Él se aprovechó de la situación, forjándose fama de mujeriego. Sucedió lo predecible. Entre sus juegos conoció a una mujer que lo flechó en el acto. Cayó perdidamente enamorado de ella. Centró todos sus esfuerzos en conquistarla. Fueron muchos quienes procuraron disuadir al joven. Las advertencias de que esa mujer era el centro de delicados rumores le llovieron a cántaros. Sin embargo, el muchacho estaba empecinado. No cedió ni a un centímetro, hasta que la bella señorita le correspondió y celebraron nupcias. Su matrimonio parecía una eterna luna de miel. La mujer demostró que su belleza estaba respaldada por su destreza en la cocina y su laboriosidad. El hombre estaba absolutamente encantado. Solo hubo un detalle que le fastidiaba, algo concreto, quizás en exceso trivial. Su esposa preparaba a diario moronga. Era tanto su amor que le restó relevancia al asunto, tanto como pudo, pero el hastío por la comida lo venció. En una ocasión aprovechó una reunión íntima con su mejor amigo para deshogarse. El amigo le contestó con franqueza arrolladora, recordándole los rumores que envolvían a la mujer. La esposa de este aseguraba que la recién casada tenía fama de bruja. En el pueblo las malas lenguas sostenían que salía cada noche por las callejuelas a beber la sangre de los infantes. El amigo lo exhortó a que espiara a su esposa para que comprobase la veracidad de los cuchicheos. El recién casado estaba tan enamorado que quería desechar esas locuras. Se marchó en silencio, perturbado e incrédulo, seguramente cuestionándose cómo podrían creer bruja a alguien tan hermosa. Llegado al umbral del hogar, lo saludó el aroma a moronga que lo devolvió
siguió sus pasos para descubrir qué hacía, quizás con la esperanza de que el pueblo entero estuviese en un error. Llegó a la cocina donde estaba su esposa, pero su sangre se heló. Su bella mujer estaba quitándose la piel hasta terminar transformada en una esfera de fuego. Las dudas fueron al traste. El hombre corrió y lanzó el fuego a aquella piel sin titubeos. Pasaron algunas horas. Antes del amanecer, regresó la mujer todavía como esfera de fuego. Prorrumpió en estruendosos gritos ante la ausencia de la piel. En un acto de impotencia se golpeaba contra los muros de la casa. La mañana clareó y el sol lanzó sus primeros rayos. Aquel fuego acabó por consumirse en su totalidad, y desde ese instante la mujer pareció borrada del planeta. La isla de las muñecas. El día estaba sereno. Parecía ser como cualquier otro día que se vivía en lo profundo de los canales de Xochimilco. Don Julián Santana se encontraba haciendo sus labores diarias en su chinampa, cuando de repente vio algo que lo perturbó profundamente. A un lado de su isla, a la orilla del canal, se encontró el cuerpo ahogado de una joven. Aunque intentó rescatarla, ya era demasiado tarde. La joven había muerto. Desde entonces, don Julián no tuvo paz. Se sentía vigilado y acechado a cada instante por la presencia fantasmal de la joven que vio morir. No podía pescar, sembrar o llevar a cabo sus actividades regulares. Por lo que él decía, era el espíritu de la joven a quien llamaba la sirena. No lo dejaba. Por esa razón, don Julián comenzó a recolectar muñecas que se encontraban a la orilla de los canales o en la basura, y las llevaba a su chinampa como forma de protección. Las colgaba en los árboles, alrededor de su casa, sobre cada alambre y en cada rincón. Esto, según afirmaba, como forma de protección, ya que él pensaba que el aspecto tenebroso de estas muñecas espantaba al espíritu de la joven que lo acechaba, así como al resto de espectros malignos que quisieran entrar. Así fue como poco a poco fueron llegando muñecas, década tras década y en cada rincón. Hasta que un día de abril del 2001, don Julián se encontraba pescando a la orilla de su isla y sufrió un infarto fulminante que le quitó la vida, cayendo justo en el mismo lugar donde décadas atrás había encontrado el cuerpo de aquella joven. Nadie sabe qué pudo haber visto antes de fallecer don Julián, pero su alma quizás quedó en ese mismo lugar para siempre. En la isla de don Julián, actualmente, hay más de 2.500 muñecas de diferentes tamaños y colores. Algunas tienen más de 70 años, otras son más nuevas y han sido llevadas por los miles de visitantes que, atraídos por la historia de la isla, deciden llevarla como forma de protección. Algunas de esas muñecas están decapitadas, otras no tienen ojos o sus cabellos son la caza de insectos o arácnidos. El sol ha quemado algunas, dándole mayor aspecto misterioso, mientras que otras ya sienten los estragos del paso del tiempo y el efecto de la naturaleza. Pero hay una que está más conservada que el resto, a pesar de tener más de 50 años en el lugar, y se cree que es porque era la preferida de don Julián. Y esto se debe a que es la única muñeca de todas las que se encuentran en la isla que tiene nombre. Se trata de Agustinita, una muñeca bien vestida, con adornos y un sombrero, que se encuentra dentro de una trajinera típica de Xochimilco, adaptada a su tamaño. Esta es una muñeca especial, pues se cree que puede cumplir todo lo que se le pida. Por esta razón, visitantes, incluso algunos lugareños, acuden y le llevan regalos. Después de la muerte de don Julián Santana, la isla fue cuidada por Anastasio Santana, su sobrino, quien también falleció en febrero del 2019. Ahora la isla está a cargo de familiares, quienes se preocupan por mantener la tradición de
allí se escucha toda la historia, aunque solo los más arriesgados se atreven a ir. Es un lugar realmente interesante, donde además se pueden escuchar historias de los navegantes de los canales, quienes dicen que esas muñecas se mueven, abren sus ojos, susurran entre ellas y hasta los llaman para que se acerquen